Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de almacenamiento escalable. Hoy vamos a hablar de CockroachDB. CockroachDB es una base de datos NewSQL, un sistema gestor de bases de datos NewSQL, que por tanto utiliza un modelo relacional. ¿De acuerdo? Aquí digo que utiliza un modelo relacional a nivel de usuario, porque a nivel de usuario es como si utilizara el modelo relacional, pero internamente ya veremos que utiliza un modelo un poco distinto. Este sistema gestor de base de datos, al igual que las bases de datos relacionales, garantiza las propiedades ACID, es decir, nos provee de una consistencia fuerte, pero a su vez, como base de datos NewSQL, es una base de datos distribuida. Distribuida que por defecto realiza auto-sharding, es decir, realiza fragmentación y distribución de forma autónoma, pero también permite que el usuario pueda fragmentar los datos en función de sus criterios. Ya veremos luego cómo. ¿Perdón? La fragmentación que utiliza usa información geográfica para promocionar la localidad de datos y también para promocionar la disponibilidad o la consistencia por área geográfica. Ya veréis que en función de dónde se vayan a conectar los usuarios a según qué datos, vamos a poder garantizar que en el área donde se conectan los usuarios tengamos más disponibilidad, más consistencia o una latencia más baja para poder adaptar mejor la base de datos a las necesidades. ¿De Obviamente permite replicación y escala horizontalmente como las bases de datos distribuidas que conocemos de NoSQL. ¿De acuerdo? Y en caso de caídas de red, lo suele gestionar de forma automática. Esto es en grosso modo lo que sería CockroachDB, pero como estamos aquí para hablar en más detalle, pues vamos a hablar un poco de qué es, por qué aparece y cuál es el origen de este sistema gestor de base de datos. Luego veremos más a fondo sus características, es decir, cuál es su modelo de datos, cómo distribuye los datos, cómo replica los datos. Y luego veremos una parte muy importante en CockroachDB, que es el geoparticionamiento de datos, es decir, cómo localizar los datos para garantizar que la base de datos que creemos se ajusta a las necesidades de almacenaje que tengamos. ¿De acuerdo? Y finalmente veremos algunas pinceladas muy por encima de aspectos de diseño que debemos considerar cuando utilizamos CockroachDB para hacer que nuestra base de datos se comporte de forma más eficiente. Pues dicho esto, vamos a hablar del origen de esta base de datos. CockroachDB nace en 2015 de la mano de 3 ex empleados de Google, que cuando crearon Cockroach Labs, y está basada en una base de datos de Google llamada Google Spanner. Aquí os podéis preguntar, ¿y si hay una base de datos, por qué crear otra basada en la misma? Bien, porque Google Spanner es un producto fantástico que funciona muy bien, es una base de datos NewSQL también, pero se ofrece como servicio. Es un producto que está gestionado por Google, que está almacenado en la nube de Google y por lo tanto no es ni libre, ni el código es abierto, ni es descargable, ni es instalable en entornos cliente. La gente de CockroachDB pensó que sería interesante tener una base de datos con características similares, pero en un entorno más abierto y accesible, y por tanto crearon esta base de datos. El nombre de CockroachDB viene del hecho que, como sabéis, las cucarachas son unos animales muy resilientes que pueden vivir incluso en altas temperaturas, en casos de radiación, etc. Y para dar esa imagen de que este sistema gestor de base de datos es muy resiliente a la caída de red, pues le pusieron CockroachDB. De aquí el nombre. Bien, ¿y qué características tiene este sistema gestor de base de datos? Pues a nivel de modelo de datos podemos decir que utiliza el modelo relacional a nivel de usuario, por lo tanto los usuarios van a ver tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas, vistas, índices, lo mismo que vemos en Postgres, de hecho está basada en Postgres SQL, utiliza SQL estándar, sigue los estándares ANSI de SQL, como utiliza de base PostgreSQL, pues utiliza los protocolos de conexión y drivers de PostgreSQL para conectarse y utiliza las estrategias de optimización clásicas, de optimización de consultas y de diseño de físico que tenemos en entornos relacionales. Por lo tanto, todas aquellas personas que sepan trabajar con bases de datos relacionales tienen una fácil entrada a este tipo de sistema gestor de base de datos. A nivel transaccional es una base de datos distribuida que prima la consistencia antes que la disponibilidad. Por lo tanto, provee de consistencia fuerte y garantiza las propiedades ACID. De hecho, de
de los distintos niveles de aislamiento, CockroachDB ofrece el nivel serializable. A nivel distribuido, ofrece escalabilidad horizontal solo, ofrece fragmentación y replicación sensibles a la ubicación. Luego veremos que podemos indicar en qué zonas o regiones quiero enviar los datos y cuáles son las zonas de interés, las zonas donde quiero que los datos, donde se vayan a consultar más los datos y por tanto quiero promover la localidad de los datos. Luego veremos cómo funciona. Ofrece una alta disponibilidad y a nivel distribuido ofrece opciones de optimización, tanto las que vimos en temas de fragmentación distribuido, como las que ofrece el sistema gestor de base de datos por el hecho de estar creada como está creada. Luego hablaremos de following reads y de tablas globales, que veréis que puede establecer algunas estrategias de optimización que pueden ser útiles en algunos casos. ¿De acuerdo? Y luego, como portabilidad, es una base de datos que puede instalarse, descargarse en cualquier tipo de entorno. De hecho, hay instalables para Windows, Linux y Mac, o sea que cualquiera puede instalar en su ordenador y ejecutar la base de datos. Además, existen distintas versiones de Docker mantenidas por la gente de CockroachDB, por lo tanto siempre podemos containizar y distribuir la base de datos de la manera que nos convenga. Dicho esto, ¿qué opciones de alojamiento tiene la base de datos? Pues bien, tiene tres tipos de opciones. Si queremos utilizar CockroachDB, lo podemos utilizar en un entorno serverless, es decir, un entorno en la nube que está gestionado por Cockroach Labs, que es la empresa que se encarga de la gestión y la implementación de CockroachDB, y aquí pagaremos por peticiones y cantidad de almacenamiento que utilicemos, ¿de acuerdo? A día de hoy, a 2024, hasta 50 millones de peticiones y 10 gigas de almacenamiento al mes son gratuitas. A partir de aquí hay que pagar. Hay una opción también parecida a serverless, pero con un clúster dedicado. Podemos trabajar con el clúster de Cockroach Labs. Ellos nos pueden montar un clúster para nosotros, distribuido en zonas y regiones. Ellos lo gestionan y nosotros pagamos por uso. Esta es otra opción. De hecho, estas dos opciones son gestionadas por CockroachDB. Y la otra opción es la de self-hosted, donde nosotros nos descargamos CockroachDB, lo desplegamos en un entorno propio, preferiblemente en un entorno distribuido propio, en un clúster propio. Lo podemos hacer con el sistema operativo que más nos convenga o utilizando Docker si es algo que nos convenga. ¿De acuerdo? Eso sí, importante, no se puede utilizar si se ofrece como un servicio. Es decir, para evitar que empresas de la nube como Amazon, Google o Azure puedan colgar CockroachDB en su entorno y usar el CockroachDB como servicio y hacer pagar a terceros para acceder a una base de datos libre en un entorno controlado, pues no dejan utilizar este software como un servicio en ese sentido. Pero si lo utilizamos nosotros para nuestro uso y disfrute, pues no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Dicho esto, hemos dicho que CockroachDB utilizaba un modelo relacional a nivel de usuario. Eso es así, los usuarios ven los datos como si estuvieran trabajando en una base de datos relacional. Ven tablas y ven que las tablas tienen esta forma de aquí. Pero internamente, CockroachDB no almacena los datos como en un sistema relacional clásico, sino que los almacena utilizando un sistema clave-valor. ¿De acuerdo? Las tablas en CockroachDB son como lo que veis aquí, y lo que hace CockroachDB es distribuir los datos en un entorno clave-valor, donde la clave es igual está formada por el nombre de la tabla, el valor de la clave primaria de la tabla y el nombre del atributo. Y el valor de esa clave es el valor del atributo. Así tendríamos, por ejemplo, si la tabla es doc, que es una tabla de perros, sería doc34name, tendría el valor cal. doc34weight tendría el valor 10,1. Y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Los registros se guardan de forma ordenada en disco en función de la clave. Por tanto, los registros estarán ordenados alfabéticamente, ascendentemente, por el valor de la clave y el nombre de la tabla. ¿Vale? Esta es la manera en cómo se almacena. Dicho esto, para distribuir la información de la base de datos, CockroachDB utiliza AutoSharding. Por defecto, CockroachDB realiza el sharding de forma autónoma, pero, como veremos luego, da cierto margen a los administradores de la base de datos, ya sea para indicar
cómo hacer los fragmentos. Hay una manera que veremos que podemos definir para cada registro a qué fragmento pertenece, o ya sea para indicar dónde queremos ubicar los fragmentos, en qué zonas y áreas de interés, o ya sea donde indicar dónde estarán las réplicas destacadas. Luego veremos que CockroachDB utiliza un sistema peer-to-peer para la gestión de réplicas, pero que es parecido a un master-slave para la gestión de réplicas, pero no a nivel de nodos, sino a nivel de réplicas. Luego lo veremos. Pero básicamente el kit es que hay una réplica que es la destacada y donde esté esa réplica va a promover que las lecturas locales de ese sitio sean más rápidas. Entonces ahí nos da margen a los administradores para explotar la localidad de datos, indicando cómo crear los fragmentos, dónde ubicar los fragmentos y dónde ubicar las réplicas destacadas. ¿De acuerdo? En cuanto a gestión de réplicas, utiliza un sistema de quórum basado en el algoritmo RAF, que no vamos a entrar en detalle, pero quien quiera más información, en la documentación de CockroachDB hay unos vídeos explicativos que dejan muy claro cómo funciona. ¿Verdad? ¿Y cómo distribuye los datos CockroachDB? Pues bien, los fragmentos en CockroachDB tienen un tamaño fijo de entre 128 megas y 512 megabytes. ¿De acuerdo? Este es un tamaño que CockroachDB estima eficiente para la distribución y consulta de datos, pero puede ajustarse en función de lo que necesite el administrador de base de datos. Cada uno de estos fragmentos contiene un conjunto de registros ordenados alfabéticamente por su clave, como habíamos visto. Sería el equivalente a la fragmentación horizontal, pero el criterio de fragmentar sería la clave. ¿De acuerdo? Y cada fragmento puede estar replicado en distintos nodos. Aquí veis un ejemplo de la tabla de antes, donde tenemos distintos perros, teniendo en cuenta que en este caso el atributo del nombre del perro fuera la clave primaria, pues tendríamos la tabla en esta forma y los valores de la tabla se distribuirían de forma ordenada, por valor de clave, entre los distintos fragmentos. Aquí podemos ver que hay 3 fragmentos. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el tema cuando añadimos y borramos datos? Pues bien, al añadir y borrar datos, como los datos están ordenados, pues los datos se insertarían dentro del fragmento que tocara. Si un fragmento, cuando crece porque hemos añadido datos y crece más allá del límite, entonces se hace un split y se divide en 2 fragmentos nuevos y se autogestiona. Si las eliminaciones que hacemos de registros provocan que un fragmento esté por debajo de los 128 megas, lo que haces es un join y se juntan 2 de los fragmentos y se gestiona así internamente los fragmentos de la base de datos. Veremos luego que eso tiene un problema en cuanto a cómo escogemos las claves primarias, pero de momento quedaos en que funciona así. ¿Vale? El hecho de que esté distribuido de la forma que hemos comentado, ordenado por valor de clave primaria, quiere decir que por defecto CockroachDB resuelve de forma muy eficiente las búsquedas por valor y por rango de la clave primaria. Porque, por ejemplo, si tuviéramos una consulta como lo que veis aquí, dame todos los perros cuyo nombre esté entre Moody y Estela, pues es muy fácil de resolver. Porque como tenemos, esta podría ser la tabla que nos indica cómo están distribuidos los fragmentos, qué valores. Como tenemos un valor que es Moody, sabemos que está en el fragmento 2, vendríamos a buscar aquí, encontraríamos Moody. Como están ordenados, el acceso sería muy eficiente y a partir de aquí leeríamos secuencialmente hasta llegar a Estela. ¿De acuerdo? Y podríamos hacer una búsqueda eficiente de los datos. Bien, ¿y cómo se gestionan las réplicas? Pues bien, como hemos dicho, se utiliza el protocolo RAF para consensuar las escrituras. Por defecto utiliza una arquitectura peer-to-peer. Los distintos nodos de la red de ordenadores tienen las mismas atribuciones en cuanto a la gestión de réplicas y utiliza quórums para garantizar una consistencia fuerte. ¿De acuerdo? Por defecto, CockroachDB, cuando creas una base de datos, por defecto crea un mínimo de 3 réplicas por cada uno de los fragmentos. Si queremos podemos crear más, pero un mínimo de 3, porque así nos garantiza que habiendo 2 réplicas en línea, pues podemos continuar ofreciendo servicio. Por lo tanto, el número máximo de caídas que el sistema puede tolerar es n-1 partido por 2. Por tanto, si son 3 réplicas, si una réplica cae, podemos continuar funcionando. Si caen 2, ya no. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si un nodo cae? Pues bien, si un nodo cae y tarda en levantarse, lo que hacen es buscar otro nodo para gestionar sus réplicas, ¿de acuerdo? Y esto hay un algoritmo de promoción que se utiliza por detrás, que no vamos a entrar, pero que bueno, es el clásico en este tipo de sentidos, ¿vale?
Hemos dicho que las réplicas siguen un modelo peer-to-peer a nivel de nodos, pero a nivel de réplicas siguen un modelo tipo master-slave. Vamos a explicarlo un poco más de detalle. Las réplicas de un mismo fragmento se denominan un conjunto de réplicas, lo que sería un réplica set en Mongo, por ejemplo. Esas réplicas pueden tener dos roles diferenciados. Una de ellas, una de esas réplicas, puede ser la list holder o la réplica líder. Solo hay una. Y es la que actúa como maestro, como nodo primario, y recibe las operaciones de lectura y escritura. Pero fijaos que estamos hablando de réplicas, no de nodos, ¿eh? Y luego las réplicas seguidoras simplemente almacenan datos y pueden contener, alguna puede contener datos obsoletos si ha habido una caída de red. ¿De acuerdo? Estas réplicas, la primaria, la líder y las seguidores, mantienen un contacto directo, se van enviando mensajes de forma periódica en periodos de tiempo muy cortos, lo que ellos denominan un heartbeat, una bateig, decimos en catalán, del corazón, movimiento del corazón, ¿de acuerdo? Si las réplicas followers dejan de recibir el heartbeat de la réplica líder, ven que hay algún problema e intentan gestionarlo. Ahora veremos cómo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se configura un clúster? Pues bien, cuando levantamos una base de datos en CockroachDB, en principio todas las réplicas son iguales, todas las réplicas tienen el rol de seguidor y lo primero que hacen es escoger una réplica líder para que gestione las lecturas y escrituras del conjunto de réplicas. ¿De acuerdo? Aquí, en función de la configuración que hayamos definido, algunas pueden postularse como candidatos y luego hay una votación entre todas las réplicas para llegar a un acuerdo. Y en cuanto hay consenso, pues se escoge una réplica líder y todas ellas pasan a ser, el resto de réplicas pasan a ser seguidores. ¿Okay? Una vez el clúster está configurado, ya podemos empezar a hacer operaciones de lectura-escritura. ¿Qué pasa cuando recibimos una operación de lectura? Pues bien, las operaciones de lectura solo pueden ser servidas por la réplica líder. Por lo tanto, la réplica líder recibe una operación de lectura y la resuelve haciendo una lectura local en su ordenador. ¿De acuerdo? Pues tiene los datos en local. Como siempre, sirve los datos la réplica líder y la réplica líder siempre estará actualizada. Como veremos ahora, los datos siempre son consistentes. ¿Qué pasa cuando hay una operación de escritura? Pues bien, la réplica líder recibe la petición de escritura, promueve su escritura de forma síncrona con el resto de réplicas y espera a que la mayoría diga que ha podido actualizar el valor. A la que la mayoría ha podido actualizar el valor, se confirma la transacción y se da la operación de escritura por buena. ¿De acuerdo? Si hay alguna réplica que tarda más en actualizarse, ya se actualizará con el tiempo. Y aunque no esté actualizada por caídas de red, no pasa nada, porque todas las lecturas las servirá la réplica líder, que esta sí que tiene el valor actualizado. Por lo tanto, a nivel de usuario, siempre se garantiza la consistencia fuerte. ¿Y qué pasa ante una caída de red? Si es a nivel de un follower, no hay problema, por lo que hemos dicho antes. Si cae el nodo principal, el nodo líder, los seguidores se dan cuenta de que el líder no está disponible y empiezan un nuevo proceso para votar un nuevo líder, tal como hemos visto antes. Hay algunos que se promulgan como candidatos, se hace una votación y se escoge un nuevo líder. Y luego a partir de ahí el líder se guarda un log de forma distribuida con los cambios que se han hecho en cada una de las réplicas. El líder mira si tiene el valor actualizado, si no lo actualiza y vuelve a empezar de nuevo todo el proceso. ¿Verdad? Así es como funciona el sistema de gestión de réplicas en CockroachDB. Bien, llegados hasta aquí ya tenemos la base de cómo funcionan la fragmentación, cómo son los fragmentos, cómo se distribuyen y cómo son los conjuntos de réplicas y cómo se gestionan. Ahora vamos a hablar del geoparticionamiento, es decir, cómo distribuimos los datos en las distintas zonas de interés para mejorar la eficiencia, disponibilidad o consistencia de la base de datos en función de lo que queramos. Bien, CockroachDB soporta geoparticionamiento. Este palabra lo que quiere decir es que nos permite distribuir los datos considerando dónde están geográficamente distribuidos los nodos. ¿De acuerdo? Por tanto, nos permiten geográficamente acercar los datos ahí donde se necesiten, nos permiten promover la localidad de datos. Ahí puedo promover la localidad de datos
en función de lo que más me convenga. Aquí la localidad de datos me puede ofrecer más disponibilidad, más escalabilidad, según cómo lo hagamos, una latencia más baja de sus operaciones y en general una base de datos más optimizada. ¿Verdad? ¿Y cómo promueve esta localidad de datos? Pues utilizando unos términos que se utilizan bastante en el entorno cloud, que son la definición de región y zona. De hecho, definen como región áreas geográficas amplias que se distinguen por otras regiones, por temas legales, por temas geográficos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, cada región tiene distintas zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad está constituida por un centro de datos o más ubicados en una región. ¿De acuerdo? Por tanto, regiones son regiones geográficas grandes y zonas de disponibilidad son centros de procesos de datos que hay dentro de una región. Y toda base de datos en CockroachDB tiene una región primaria como mínimo. Bien. Como siempre, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Aquí podemos ver una base de datos de CockroachDB, cómo podríamos hacer una distribución por zonas, teniendo en cuenta que hay 3 zonas, Estados Unidos Este, Oeste, Estados Unidos Central y Estados Unidos Oeste. ¿De acuerdo? Y por cada una de estas zonas hay 3 regiones. Como veis aquí, la AZ1, AZ2, AZ3, AZ1, AZ2 y AZ3 y AZ1, AZ2, AZ3. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos distribuir por regiones y por zonas, perdón, y por regiones dentro de cada zona. Bien, pues dicho esto, antes de continuar tenemos que hablar de la configuración de disponibilidad. En teoría nosotros podemos hacer una distribución de datos para promover una disponibilidad más alta o menos alta, o una disponibilidad más enfocada a la región o a la zona, ¿de acuerdo? El hecho de cómo definamos la disponibilidad en CockroachDB es lo que denominan ellos objetivo de supervivencia, ¿de acuerdo? Y básicamente se puede definir a 2 niveles. Se puede definir un objetivo de supervivencia a nivel de zona, que es un objetivo que nos permite que los datos continúen siendo accesibles en una región, aunque en otras regiones hayan caído. En este caso se utilizan 3 réplicas para la supervivencia a nivel de zona y luego una supervivencia a nivel de región, que es que nos permite que los datos sean accesibles aunque caiga uno o más nodos de cualquiera de las regiones. Y para este caso se utilizan 5 réplicas. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo funciona con un par de ejemplos. Y este nivel de supervivencia se debe configurar a nivel de base de datos. Vamos a ver un ejemplo. Un nivel de supervivencia a nivel de zona sería este de aquí. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una base de datos distribuida de nuestra empresa y que para una tabla concreta los datos se van a consultar principalmente en Estados Unidos. Se pueden consultar en otras regiones, pero la mayoría de consultas se van a realizar en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero que mi disponibilidad sea total en Estados Unidos y quiero acercar los datos a Estados Unidos para que la latencia sea más baja, para que la lectura de datos sea mucho más rápida. En este caso lo que podríamos hacer es una supervivencia a nivel de zona y colocar las 3 réplicas de los datos de mi tabla en las zonas de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y así tener las zonas, por ejemplo, de Europa y Oceanía sin réplicas de esa tabla. ¿Qué nos permitiría esto? Pues bien, las lecturas de Estados Unidos serían muy rápidas porque serían lecturas locales. Las escrituras de Estados Unidos serían muy rápidas porque serían escrituras, como tendría que escribir mínimo a 2 réplicas, pero están en Estados Unidos, serían casi locales. Pero las lecturas y escrituras en otras zonas, como por ejemplo Australia o la Unión Europea, serían más lentas. Por otro lado, si caen los nodos de Europa o de Oceanía, podemos continuar sirviendo los datos a los usuarios de Estados Unidos, por lo que el sistema estaría muy bien ajustado a nuestras necesidades. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues la supervivencia a nivel de región. Imaginaos que queremos un sistema donde los datos estén globalmente accesibles en todo el mundo. Tenemos unas sucursales en todo el mundo y desde todo el mundo tienen que poder acceder a los datos. Y son datos críticos y no queremos que dejen de estar disponibles. Si es el caso, podríamos definir un nivel de supervivencia a nivel de región. En estos casos, como mínimo, el número de réplicas que tenemos son 5 y se distribuyen entre
todas las zonas que tenemos. Por tanto, podríamos meter dos réplicas en la región, en la zona, perdón, de Estados Unidos, dos en la de Europa y una en la de Australia. Tenemos 5. ¿Qué nos permitiría esto? Pues continuar dando servicio, aunque una de nuestras regiones cayera. Por ejemplo, imaginaos que cae la región de Australia, podríamos continuar sirviendo los datos. Imaginaos que cae la región de Estados Unidos, podríamos continuar sirviendo los datos. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene en cuanto a eficiencia de lecturas y escrituras? Pues depende. Luego veremos que en función de dónde pongamos la réplica líder, pues podremos promover lecturas locales más rápidas o no. Pero lo que sí que vamos a encontrar en este caso es que las escrituras van a ser más lentas, porque cualquier escritura requiere que se actualicen los datos en la mitad más uno de nodos, es decir, en 3 nodos. Y los 3 nodos siempre afectan a hacer una escritura a un nodo de otra zona. Por lo tanto, las escrituras en este caso serían más lentas que en el caso anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, lo siguiente es ver cómo podemos gestionar la localidad de datos para que esas lecturas sean más eficientes ahí donde vayamos a necesitarlo. ¿De acuerdo? Por defecto, CocorageDB permite algunas optimizaciones para promover esta localidad de datos y minimizar la latencia de las operaciones. La más simple, que es definir una región por tabla, donde lo que hacemos es asignar a cada tabla una región. La otra es distribuir filas entre distintas regiones, donde lo que hacemos es una fragmentación horizontal, donde el diseñador de la base de datos decide qué fragmentos van a ver y dónde se van a ubicar. Otra versión es la de, bueno, luego veréis que hay una modificación que nos permite hacer lecturas rápidas, pero potencialmente inconsistentes, que es el tema de follower reads, y eso nos lleva a una situación donde queremos hacer lecturas rápidas en todos sitios, y eso nos llevará a las tablas locales. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona cada una de ellas y poner algunos ejemplos para que lo veáis más claramente. Empezamos por la más simple, definir una región por tabla. En este caso lo que hacemos es, a cada tabla de la base de datos le asignamos una región por defecto. ¿De acuerdo? Si nosotros a una tabla le decimos que esa tabla pertenece a la región de Estados Unidos, por ejemplo, lo que hará CocorageDB es hacer que las réplicas líder de la tabla se ubiquen siempre en la región de Estados Unidos. ¿Y eso qué implicará? Pues implicará que las lecturas que se hagan desde los nodos de Estados Unidos sean muy rápidas porque se resolverán de forma local. ¿Vale? Las escrituras que se realizan desde Estados Unidos no serán tan rápidas porque como tendrán que escribirse en la mitad más uno de nodos, probablemente tendrán que escribirse en algún nodo que está fuera de Estados Unidos y eso hará que sean más lentas. Por otro lado, las escrituras y lecturas que se hagan fuera de la región de la tabla serán más lentas, pues serán lecturas o escrituras que serán de otra zona, de otra región, y por tanto tendrán una latencia mucho más alta. ¿De acuerdo? ¿Qué problema nos puede dar este tipo de localidad? Pues que muchas veces una tabla entera no tiene sentido que se consuma desde un punto. A veces lo que encontramos son datos de clientes que en función de su ubicación se van a consumir en un país u otro. Entonces aquí no nos funcionaría muy bien este sistema. Para dar solución a esta otra problemática que comentamos, CocorageDB ofrece otra alternativa que es distribuir filas entre distintas regiones. En CocorageDB podemos definir un campo como un campo de distribución y indicar en ese campo cuál es la región de interés para ese registro en concreto. ¿De acuerdo? Y por tanto, cada registro de la base de datos puede tener un valor distinto. ¿Vale? Entonces, lo que hará CocorageDB, para cada uno de los registros, colocará la réplica líder en la zona que indique el registro. Si el registro dice Estados Unidos, colocará la réplica líder en Estados Unidos. Si dice Europa, lo pondrá Europa. Por lo tanto, el rendimiento será igual que en el caso anterior, pero aquí tenemos más flexibilidad, porque la localidad, es decir, las lecturas y escrituras locales, no serán todas de la misma zona, sino que serán distintas en función del registro. Y ahí podremos afinar muy mucho dónde acercamos cada uno de los datos y dónde se van a consumir. Por tanto, este es un sistema que nos puede funcionar muy, muy bien.
Pero bien, ¿qué pasa si queremos hacer una consulta muy rápida o queremos resolver una consulta aunque haya problemas de caídas de red y la queremos resolver aunque no haya disponibilidad, aún permitiéndonos tener algún valor obsoleto? Pues bien, Mongo, CocorageDB permite una modalidad que es lo que se llaman los follower reads. Imaginaos que yo estoy en Europa y la réplica líder está en Estados Unidos. Si yo no quiero esperar la latencia de una lectura a Estados Unidos, lo que puedo hacer es hacer una lectura en la réplica local de Europa. Esto es lo que se llama un follower read. ¿De acuerdo? ¿Qué me puedo encontrar? Pues que el valor de la réplica local sea inconsistente, sea obsoleto. Es un problema que puedo tener. Ahí no tengo nada que hacer. Soy consciente de ello. Y luego puedo tener otro problema, porque como CocorageDB utiliza un sistema multiversión de snapshots, de instantáneas, si yo hago una lectura ahora, lo que voy a hacer es cancelar las escrituras que se han hecho antes, por un tema de gestión de concurrencia. Por tanto, ahí voy a tener un potencial problema. Para evitar que no haya cancelaciones en estos tipos de lecturas, lo que se hace es resolver la operación no en el momento en que se ejecuta, sino atrás en el tiempo. Se va un periodo atrás en el cual el sistema gestor de base de datos asume que todas las operaciones que empezaron en ese momento ya están terminadas y todas las operaciones que hay en curso son posteriores a ese momento. Eso quiere decir que ninguna de las operaciones que hay en curso van a quedar rechazadas por hacer mi lectura. ¿De acuerdo? Y este valor antiguo se obtiene utilizando esta función de follower read timestamp que CocorageDB calcula en función del funcionamiento de la base de datos con las estadísticas internas. ¿De acuerdo? Por tanto, follower reads me permite hacer lecturas locales en réplicas locales que no sean líderes, por tanto, lectura más eficiente, pero a costa de tener un valor obsoleto. ¿De acuerdo? Funciona muy bien, pero tienen el problema de que pueden provocar inconsistencia. ¿Qué pasaría si tenemos un sistema donde todos los usuarios de todo el mundo pueden hacer consultas a todos los datos? Pues bien, hay otra opción que podríamos considerar, que es definir la tabla a nivel global. ¿De acuerdo? Eso nos permite realizar lecturas locales, aunque la réplica líder esté en otra zona, en otra región, lecturas locales y manteniendo la consistencia. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, CocorageDB lo que hace es definir un periodo de inconsistencia. Si yo hago una petición de lectura y la hago en este punto, CocorageDB lo que puede hacer es bloquear un periodo de tiempo en el cual se servirá la lectura y no dejar que entre ninguna escritura durante esa época de tiempo. Es como si tuviéramos la base de datos bloqueada en cuarentena durante ese periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Es este lapso que veis aquí. Por lo tanto, empiezo la lectura aquí y hasta este punto no permitiré operaciones de escritura. Esto me garantiza que los datos que tengo son consistentes y que no van a haber modificaciones hasta que termine mi transacción de lectura. ¿De acuerdo? Y esto me permite hacer lecturas locales en las réplicas locales, obtener valores consistentes y obtener valores rápidos, ¿de acuerdo? Con baja latencia. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que si hay muchas escrituras en la base de datos, vamos a ralentizar enormemente las escrituras para dar soporte a las lecturas y eso puede ser un problema. Por tanto, las tablas de tipo global pueden ser muy útiles, pero pueden dar problemas si tenemos tablas con muchas escrituras, con escrituras muy frecuentes o muy complicadas. ¿De acuerdo? Y bien, esto es básicamente lo que quería explicaros sobre fragmentación, distribución, distintas maneras de gestionar la localidad de datos para optimizar las consultas de la base de datos. Ya para acabar, algunas pinceladas de temas de diseño que debemos considerar si utilizamos una base de datos en CocorageDB. Primero es por la manera en cómo gestiona los fragmentos, que guarda los fragmentos de forma ordenada en función del valor de sus claves. Si utilizamos valores de clave que son incrementales, como por ejemplo campos incrementales, una clave subrogada que empieza con el valor 1 y va sumando 1 a cada registro, eso nos puede dar problemas, porque va a crear lo que se llama hotspots, va a crear nodos que estén muy sobrecargados y va a crear que siempre se vayan sobrecargando y se vayan añadiendo más y más fragmentos a la base de datos. Lo que nos interesa cuando tenemos una base de datos en CocorageDB es que la clave primaria distribuya los valores de forma
no ordenada entre registros, de forma equitativa, para que se puedan distribuir entre los nodos de forma equitativa y no creemos nodos sobrecargados y otros menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues utilizando claves compuestas. Cuando tenemos una clave que creemos que puede darnos problema, normalmente se evitan las claves monotónicas, es decir, claves con valores ordenados, o utilizando UIDs, que nos garantizan que los valores de UIDs no son monotónicos. ¿De acuerdo? Otro tema que debemos tener en cuenta cuando utilizamos CockroachDB es que podemos utilizar los índices clásicos de cualquier base de datos relacional. De hecho, los de Postgres los podemos utilizar directamente, los índices clásicos, los GIN, los GIST, etc. Y también que Postgres nos permite un modelo relacional extendido y, por tanto, en Postgres podemos definir campos que son arrays o campos que son documentos JSON y buscar ahí dentro. ¿De acuerdo? Para buscar en un array o un documento JSON existen un tipo de índices en CockroachDB que son muy eficientes y nos permiten buscar valores ahí dentro. Pero eso sí, esos índices son de tipo hash y por lo tanto solo nos permiten consultas por valor, no nos permiten consultas por rango de valores o secuencia. ¿De eso hay que tenerlo en cuenta. Para solucionar un poco esto, se pueden utilizar lo que se llama columnas computadas. Columnas computadas no dejan de ser una columna de la tabla que podemos calcular en función de los valores de otras columnas de la tabla. Normalmente, estas columnas se calculan a partir de los valores de un array o un documento JSON. Como es una columna normal y corriente, pues esa columna sí que se puede indexar con un índice de tipo árbol B+, y entonces ahí sí que se podrían hacer búsquedas no solo por igualdad, sino también por rango. ¿De acuerdo? Aquí veis un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tabla de películas donde tenemos un campo detalles que es un documento JSON. Si nosotros, ese documento de detalles tiene el año de la película y nosotros vamos a hacer muchas consultas por año de película, pues lo que puedo hacer es crear, como veis aquí abajo, una columna calculada que sea el año de la película, le damos un valor entero, la calculamos a partir del atributo año del documento de detalles de tipo JSON y le indicamos que la almacene, ¿de acuerdo? Que cree una columna materializada. Esto creará una columna explícitamente para cada registro y luego ya la podremos indexar con un índice normal y a partir de ahí podremos hacer consultas de forma eficiente sobre ese valor que no deja de ser un valor de un documento JSON, pero que hemos redireccionado y hemos utilizado de forma eficiente en nuestro sistema gestor de base de datos. ¿De acuerdo? Y básicamente aquí tenéis algunas referencias de interés y básicamente esto es lo que queríamos enseñaros de CockroachDB para que veáis un ejemplo de cómo el modelo relacional y la consistencia puede tener cabida en entornos altamente distribuidos y replicados como son los que hemos visto en SQL. Espero que haya sido de interés. Hasta la próxima.